¿Qué? Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva tertulia de Grupo La Alternativa. Hoy con uno de mis superhéroes favoritos, Jorge Tellier Sandoval. Sandoval, El gran poeta lárico de Chile, quien nos recibió injustamente el Premio Nacional de Literatura, uno de los grandes voces premiado por la editorial universitaria con el Premio Eduardo Anguita como el mejor poeta vivo, no reconocido con el máximo galardón literario. Tellier comienza su vida literaria en Lautaro. Su primer poema es publicado en la ciudad de Victoria, para cuando en 1956 la editorial Puelche publica Para Ángeles y Gorriones, un libro hoy escasísimo que vale 350 lucas, sea que lo tiene, o 400 si está dedicado. Eran los poemas que él escribió en el banco del Liceo de Lautaro. Una poesía muy simple, muy cotidiana, a la cual Alon, el gran crítico literario, consideró cargada de mucha energía, pero no por eso que no tuviera la profundidad ni la consistencia de un gran poeta. En muy poco tiempo Tellier logró una fama de gran bate dentro de la generación de 50, con Rolando Cárdenas, con Eduardo Anguita, con Lafourcade, toda esa constelación con Pedro Peirano. Y a muy poco andar, Tellier estaba publicando en las revistas, junto a la revista Orfeo, revista de poesía, escribió en los anales de la Universidad de Chile, anales literarios, y se convirtió en un referente, sobre todo por el concepto lárico. ¿Qué es el concepto lárico? Tellier no era el poeta del campo, Tellier no era el poeta de lo silvestre. Tellier era el poeta que daba el concepto del Lara. Lara era una de las 4 ninfas que custodiaban en la mitología romana y mucho antes en la etrusca. Estas deidades protegían las aguas dulces. Una de ellas tuvo un romance, como lo cataloga la mitología griega, con Mercurio, el mentiroso, el que comunica las mentiras de los dioses, los mensajes, el patrono de los poetas, y de ahí nació Lara, de la cual deriva Lárico. Y eran las divinidades láricas las que protegían las casas, protegían los campos, lo que aquí en Chile son los fundos, las parcelas. Ellas, cuando entraba algún ladrón, lanzaban una enfermedad que a veces llegaba a ser mortal, cuenta la mitología romana. Entonces, tanto en los patios, como hoy están las vírgenes, esas cruditas, o dentro de las casas estaban estas deidades láricas, de las cuales Tellier tomó el concepto para hacer un concepto ético, no el concepto ético de la norma de conducta, sí tomando una proyección, digamos, estética en relación a lo que debía ser lo lárico, a lo que debía ser en relación a la casa, a la familia, a los objetos, que todo objeto tenía un sentido mucho más profundo, que también lo tenía Rilke, lo tenía Heidegger, en relación a que la cotidianidad tenía un valor muy profundo, en una relación a los grandes poetas, o al gran concepto que venían con el concepto de los grandes poetas románticos, que venían prácticamente cortándose las venas y destruyendo el mundo con tormentas. Ellos viajaban a lo cotidiano, a la copa de vino, al arado, al canto de los pájaros, al rocío. Ese es el concepto de lo lárico. Tellier no le daba mucha importancia al concepto estético dentro de la poesía. Tellier le daba el concepto hacia el signo, hacia el significado, que debía tener dentro de lo que es el paisaje una profundidad que no ha sido decodificada. Por eso Tellier tomó la fuerza, porque dentro de la generación de 50 él fue un poeta que fue innovador y rompió esquemas con algo muy simple, algo que incluso llegaba a ser básico. Acá tengo uno del primer libro, Para Ángeles y Gorriones, un poema que si lo analizamos estéticamente, Otoño Secreto, es un poema en el cual nos cita dioses, no hay grandes batallas, no hay reyes, no hay emperadores, no hay asesinatos, sino hay una cosa que... Cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido y no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana, y la tristeza ha sido un masillo perdido bajo la nieve y el recuerdo una falsa espera de mendigo,
y falso todo diálogo, que no sea nuestra desolada imagen, aún se miran los destrozadas estampas en el libro del hermano menor. Es bueno saludar los platos y el mantel puesto sobre la mesa y ver que el viejo armario aún continúa en pie. El licor de guindas que prepara la abuela, las manzanas puestas que aguardan. Para Ángeles y Gorriones, este es el primer poema, Otoño Secreto, de ese libro, y este poema fue escrito prácticamente en el liceo, cuando Tellier estaba estudiando, y fue la primera creación que se pudo publicar. Hoy deben quedar unos 100 de estos libros, porque hicieron 1000, del año 56, y son oro sólido el que tenga la primera edición del año 56. Tellier viene a Santiago a estudiar en el Instituto Pedagógico, Historia, después que egresa. Bueno, estos son algunos rasgos de la biografía, que yo creo que son como puntos de trabajo, más que nada, porque lo importante es la obra y el concepto estético, pero también para ubicarnos en el tiempo espacial que vivía, y termina haciendo clases en el Liceo de Lautaro. Viene a Santiago y termina trabajando en la Universidad de Chile, escribiendo en el boletín de la Universidad de Chile. Nace la relación de amor con Sibila Redondo, a quien yo tuve el honor de conocer, ser su amigo. Esto es un pequeño dato. Sibila Redondo y Jorge Tellier tuvieron 2 hijos, Sebastián y Carolina. Y Neruda, quien quería demasiado y mucho a Tellier, los invitó un día a su chascona, a su gran comida, cuenta la Sibila. Y ese día estaba, bueno, la contaba varias veces esta historia, estaba José María Arguedas, el gran cuentista peruano, indigenista peruano y todo. Y ese día Tellier ya era un alcohólico consumado y se llevaba muy mal con Sibila. Entonces Neruda le dijo la misma Sibila decía, Neruda como un Buda dijo, José María canta en quechua. Y José María tocó el charango en quechua y la Sibila se enamoró en ese momento de Arguedas y dejó a Tellier botado y se fue. Y la historia cambió radicalmente y ya contaba esa parte. Pero cuando estaba en el boletín de la Universidad de Chile, Tellier, trabajando en el concepto literario... Pero la historia siguió, pues ¿qué pasó con Tellier después que ella lo dejó? No, un segundo, no, es que voy con el boletín de la Chile y vuelvo atrás. Ya. Cuenta que Tellier fue curado a la Universidad de Chile con un pistolón, como la Sibila dijo que era un pistolón, y directamente a matarla. Y la Sibila escapó por la Universidad de Chile y cruzaron la Alameda en el invierno entre las micros antiguas, y él la llama Maraga. Pero ella después justifica diciendo... No, nadie lo demandó. Nadie lo demandó. Y ella justifica diciendo, yo sabía que él no me iba a matar. Era solamente un acto romántico. Oye, pero se esa fue antología esa anécdota hay que enviársela a la Mariña, Pero después fue peor porque Arguedas era de Sendero Luminoso, fundaron el Sendero Luminoso, Arguedas se suicida, ella termina con un Volkswagen con dinamita, 15 años en la cárcel, la Matilde, el ladrón de Guevara de su madre, intenta rescatarla y 1000 cosas más. Pero eso es otra historia que otro día voy a contar. Pero estuvo 15 años en la... Sí, fue enjuiciada por un tribunal sin rostro en una cárcel naval en el Callao. ¿Y los cumplió? Sí, lo cumplió. Elwin y Raúl Rettig hicieron tanta presión para traerla a Chile. Volvió más vieja que la Matilde. La Matilde se parecía a la hija de la... Sí. Y ella recordaba igual con mucho cariño a Jorge. Bueno, Jorge después se casó con una escultora, pintora y se fue a vivir. Pero fue un amor intenso, un amor como esas musas que solamente la Sibila puede provocar, que guerrilleros peruanos también se enamoran de ella, que Lee también estuviera enamorado de ella. Son esas mujeres magnéticas y tormentosas que nos vuelven locos. No sabía que te gustaban las mujeres. A veces. Ya no sé qué es. Ya no sé qué pensar. No voy a decir el Bueno, Tellier publica el 58 en una pequeña editorial, Alerce, El cielo cae con las hojas. El 61, El cuaderno de la memoria con Arancibia Hermanos. Y este es uno de los más interesantes. Los trenes de la noche y otros poemas publicados en la revista Mapocho.
año en que el año 61, esta revista Mapocho no tuvo un gran tiraje, y Tellier también era especie de cochamorro. Cuenta la anécdota de Tellier que cuando vino Alan Gisbert o Gisbert, Alan Gisbert, entonces fueron a reportear así como lo hacía la gente del diario cultural de La Legua, a esperar al gran poeta Picnic. Y cuando sale una mezcla de vagabundo, cartonero, guerrillero cubano, y entonces empiezan él habla en castellano, porque les cuenta que... Sí, puede ser. ¿Cómo? Y él cuenta que aprendió a hablar castellano en los buques mercantes en el Caribe, entre otras aventuras. Y entonces empiezan a comentar sobre la creación estética y llegan al trago y a las drogas fuertes. Y Alan Gilbert le dijo: yo vengo aquí a follar y vengo a buscar maricones. Textual. Pero ¿por qué tienes que hacer ese gesto tan, no sé? No, porque así fue. Era lo que venía. ¿Pero por qué tienes que hacer así? No fue una reacción mecánica. Puede ser Ay, no, sin gesto. ya, sin gesto. Ya. Fue un énfasis. Teatral. Que está con mucho teatralidad. ¿Cómo te gustaría que te hiciera? ¿Cómo? Nada. Ya. Entonces, quedan en el concepto de que tanto los yonkis estaban reventados y que estuvo en la casa con civiles después y se ponían las inyecciones con chaleco y todo, ya ni siquiera se subía ahí mismo. Y Tellier ya estaba pasado y tomaban y estaban raja. Entonces el concepto era que se llegó al punto del poema El Aullido. Y Tellier le dijo: tú tienes toda la razón. Yo también he visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, por el hambre, desnudas, Por la sed. por la miseria, arrastrándose por las calles, no por las calles de los negros como el poema de Gilbert, buscando una dosis, claro, o por las botillerías, como lo quiso decir, porque fue una entrevista muy improvisada, que fue una de las grandes entrevistas, porque él partía en el Congreso de Escritores que se había organizado, algo muy improvisado, en donde estuvo Sábato. Pero el tipo declamó en alguna parte. Sí, presentó algún libro. declamó en la Universidad de Conce. Nicanor Parra lo tradujo simultáneamente, él iba recitando y Nicanor Parra ponía mejor cosecha para él también ser tan grande como él lo era, el monstruo que venía de Norteamérica. Pero es una anécdota entre las tantas, porque después venían por 2 semanas y Alan Gilbert se quedó Un mes. y un poco más, yo creo. No quería irse. Después partieron a Perú al concepto de las drogas fuertes que estaba con Cosiña y otros poetas allá en Lima. Pero nuestro héroe acá continúa con su vida, una vida muy fisurada. Él tenía, a los que lo conocieron, yo no tuve el privilegio de conocerlo por una cosa contemporánea, pero los amigos que lo conocieron, decía que tenía un problema de comunicación, era muy tímido. A él le costaba hablar, era como muy hacia adentro, era como muy tierno, era como... Y él tenía amigos de todos los bandos de derecha, izquierda, gente que había estado en el taller de Mariana Calleja, o gente que era comunista. Él no le importaba, él salía a caminar por las calles, compraba sus libros en San Diego. Incluso a Carlos Iturra, el novelista que iba a entrevistar, que estuvo en el taller de Mariana Calleja, le decía: no te preocupes, yo lo compro porque a mí me hacen rebaja. Porque si iba a él le iban a poner un palo en la cabeza, le iban a volar la cabeza por todo lo que conllevaba eso de haber estado con Calleja y ese taller literario. Tellier hace un trabajo estético con una antología de los poetas líricos, donde él empieza a hablar del concepto de lo que es el lar, lo que es una pequeña introducción, que el poema no debe significar sino ser, que no debe ser una descripción de un paisaje, sino un signo, donde se esconde otra realidad. Entonces, por acá creo que tengo otro poema del tercer libro de Tellier, que es uno de los que marcó mucho a Pancho Béjar, que fue uno de sus discípulos más amados y bueno, y también uno de los más odiados del quinto libro, Poemas del País de Nunca Jamás, de la colección El Viento en la Llama, que es una colección muy pequeñita, la primera edición, si el que alguien la tiene, vale unas 100 lucas. Prácticamente es como una libreta de anotaciones de colegio, que hay un pequeño margen rojo y Tellier sale en blanco y negro.
Y este poema ha sido hecho canción por Eduardo Peralta. Un desconocido silba en el bosque, de 1963, de poemas del país de nunca jamás. Un desconocido silba en el bosque, los patios se llenan de niebla, el padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga la ventana, la bujía que enseña el camino para callarnos. Es la hora de volver a casa. No podemos detenernos sin saber dónde ir. Cuando ha descendido el sol, alguien silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que nos retrotrae a otro mundo y que borra nuestras huellas y las huellas del sol, cuando un desconocido silba en el bosque. Aquí, basándose en la idea estética que no vas a entender el francés, no vas a entender. No se entiende eso, bueno. Aquí, por lo tanto, a Atelier no le importaba el concepto de la naturaleza, más bien el campo en la relación al humano, el valor por lo que se establece en el ritmo en el cual viven los poetas lares, el concepto de, como él lo había hablado también, el concepto del reel, que es el concepto de Heidegger, los grandes creadores que se preocupan de la aldea, no están preocupados de los grandes bosques, de los grandes... Hay una reflexión que él hace en uno de los ensayos que yo la encuentro maravillosa, que él dice: en el mundo el orden de las ideas, las aldeas y los campos se reproduce también en la rotación de las siembras y las cosechas, la sepultación y la resurrección, tan similares a la gestación de los dioses, a los poetas, por una misión propia de entonces. O sea, ese concepto que él tiene de la cosecha, del arado, es lo que habla de la muerte, la resurrección, el concepto de los dioses. No olvidar que cuando se dice rima, cuando se dice verso, es una palabra que en latín era por el arado. El arado era lo que provocaba el verso, es el arado. O sea, el concepto Tellier lo tiene muy claro al tomar la idea lárica. La idea lárica no existe en otro poeta en Latinoamérica, es una idea de Tellier. Él la creó, tanto ética y estéticamente es el concepto de que la poesía lárica, él es uno de los creadores y nació todo una, digamos, no discípulos, sino continuadores del concepto del lar. El subconcepto. La subconceptualización de la poética. No, ¿Tiene otro concepto? Claro. Un subconcepto. Bueno, la enfermedad que Atelier el alcoholismo que lo afectó, que lo tomó muy fuerte, no impidió que él escribiera la revista de poesía Orfeo con Jorge Vélez, donde él introduce a una nueva generación, digamos, de poetas que si bien no brillaron, porque muchos trataron de seguir la idea de las plantillas, el tratar de seguir al pie de la letra lo que tenía, no resultó. Él ya lo había hecho y muy bien, y ya lo demás que terminó en escuelas. No te olvides tú que en el Greda Azul un tiempo también Tellier era el patrono del Greda Azul y todos trataban de escribir como que... Y ya hasta incluso algunos profesores prohibían nombrar trenes y cosas así porque prácticamente Tellier había inventado los trenes, entonces... Y se confundían cosas en relación a eso. Ya hablamos que se casó con Sibila, que fue una relación difícil, que Sibila lo dejó por un monstruo latinoamericano como Arguedas. Con el tiempo empezó a trabajar ideas, había notado otro poema, creo que del cuarto libro de Tellier. Acá está. Del tercer libro de Tellier. Los trenes de la noche y otros poemas. Él decía que su creación era una fragmentación de libros, que él solamente escribió un solo poema. Y que todo lo demás era una fragmentación. Cuando partió con Ángeles y Gorriones, la continuación, el cielo cae en hojas, el árbol de la memoria. Pero en un momento cuando dice Crónica del Forastero, hay un break. Esa es una cápsula. Eso ya no es la continuación. Ahí no hay un puente. Como él decía, traté de crear un continente desde el año 53 al año 61, pero con la Crónica del Forastero de Arancibia Hermanos del año 68,
esa conexión que él tenía, esa idea que Tellier decía que existía entre el hablante lírico y el lector, esa conexión en ese momento se perdía. Ahí ya no está el Tellier lárico, ahí ya es otro Tellier, porque él criticaba demasiado que la generación del 50 prácticamente inconscientemente llamara a un éxodo hacia las ciudades y se perdiera la tradición del campo, la tradición de las cosas cotidianas, como tú decías. La definición, un periodista le dijo a Tellier, ¿qué es poesía? Poesía es un canasto de mimbre. O sea, pero qué mejor que una definición como esa. Del tercer libro, Los trenes de la noche. Ilumina los caminos del domingo. Claro. En el fondo es como un poeta huachaca, digamos, un poco, haciendo una analogía. Claro. ¿Sí? No lo traje. El puente en medio de la noche blanquea, como las osamentas de un buey entre la niebla. Desgarrados los sauces, debían aparecer fantasmas, pero solo pudimos ver un fugaz reflejo de los vagones en el río y las luces harapientas de las chozas y los canelos. Nos alejamos de la ciudad balanceándonos junto al viento en la plataforma del último carro del tren nocturno. La idea que él quiere rescatar la cotidianidad de los objetos a la máquina, a la suma creación de la primera revolución industrial, la locomotora. También la antepone como un concepto poético, cargada de energía. La palabra locomotora ya está ahí y prácticamente cuando es dentro de la poesía nacional alguien nombra una locomotora, inmediatamente los poemas de Tellier se vienen. Sí, adelante. Pueden intervenir cuando quieran. Sí, y que sabes lo que pasa es que tú has dicho tantas cosas sobre Tellier y yo, gracias a mi tocayo Rodrigo, que yo no sabía nada de Tellier, estaba muy metido en literatura más bien no chilena, y él en los carretes en su casa de repente tenía un libro que se llama Los Dominios Perdidos, que es una antología que se la encuentran, es excelente, muy buena antología. Y mi amigo, cuando ya todos se iban quedando, se iban las vivencias literarias, y a las 2, 3 de la madrugada, en invierno, un fogón, y mi tocayo que leía este poema, que para mí ha sido maravilloso, y que fíjate, resume tanto lo que decía Renato con respecto a su poesía, con respecto a lo que pensaba la poesía. Se llama El poeta de este mundo. Poeta de nombre claro, como un guijarro en medio de la corriente. Reunías palabras que eran pedernales, de donde nace un fuego que no es olvidado. René Guy Cardú, amigo del tonelero, el cartero, el arduanero y el contrabandista. Vivías en una aldea de 600 habitantes. Allí eras profesor rural. Espeso del olor del jardín vecino sofocaba la sala de clases, como a la sala de clases donde tu padre había sido maestro. Te gustaba hablar con la gente de cara, parecida a ollas de greda, caminar descalzo, ver jugar a las cartas en la taberna. En la noche, a la luz de un fuego de espino, abrías un libro mientras Elena cosía. Elena, como una gota de rocío en tu vaso. Tenías un poeta preferido para cada estación. En otoño era Verlaine. La primavera te traía todas las rosas de rosar. El invierno llegaba con el chirriar del carruaje del gran Meunés. Y la estación violenta, el ruido de espadas entrechocándose en una posada de Alejandro Dumas. Tú nunca estabas solo, te iluminaba el recuerdo de tu padre volviendo de casa en el invierno. Y mientras tus amigos iban al café, al Brasserie o al Du Margot, tú subías a tu cuarto y te enfrentabas al rostro radiante. En la proa de tu barco te asomabas a ver los caminos de tu país, de hadas y pantanos, caminos trazados como las líneas de un cuaderno de copia. Tus palabras llegaban como pájaros que saben que siempre hay una ventana abierta al fin del mundo. Y los poemas se encendían como girasoles, nacidos de tu corazón profundo y secreto, rescatados de la nostalgia, la única realidad.
Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo, que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles, que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda, que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención, como bromas de payasos pretenciosos y de que nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos, en trenes que siempre se atrasan, o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Pocos saben aquí lo que es un poema. Pocos han puesto su cara al viento en medio de un chigal. Pocos saben lo que es un poeta y cómo debe morir un poeta. Tú moriste en un cuarto en donde se congregaba toda la primavera, mirando un cestos con manzanas. He visto morir un príncipe, dijo uno de tus amigos. Y este 1 de noviembre, cuando me rodean los muertos que siempre están conmigo, pienso en tu serena y ruda fe, que se puede comprender como una pequeña iglesia azul de pueblo, donde hay un párroco que no pide sino compartir su pan. Tú hablabas con tu Dios como al pobre hijo de un carpintero, pues también sabías que se crucifica todos los días a un poeta. Jesús tenía 33 años, Jenautu también era Cristo, crucificado a los 37. Pero a ti no te importaba que te escupieran la cara o te olvidaran, porque como tú lo decías, nadie puede impedir a un pájaro que cante en la más alta cima, y el poeta derribado es solo el árbol rojo que señala el comienzo del bosque. El poeta de las cosas simples. Poblado de imágenes. Él lo decía, lo recitaba de una manera maravillosa. Sí. ¿Sí? No sé, yo no alcancé a llegar al principio, pero dos cosas importantes que yo siento que hay que saber de Telier. Primero que contextualizarlo porque él fue parte de un grupo de poetas importantísimo, ¿ya? El grupo de los 50, y claro, y ponte tú, por ejemplo, él convivió mucho con ellos, pero además empezaron a escribir joven, eran poetas, ponte tú, por ejemplo, que se definían a sí mismos muy joven. Era una época en donde la poesía estaba, no sé, era un momento especial para la poesía, yo creo, en ese entonces. Se da en estos momentos especiales en la historia en donde se congregan grandes músicos, poetas, artistas en general, y esa fue una época. Decir también que lamentablemente en algunos círculos o en general uno tiene la impresión de Telier de un tipo que era muy bohemio, muy relacionado con el tema del alcoholismo, en los bares, qué sé yo. Y si bien es cierto, eso era parte de su vida, yo creo que no se habla mucho de lo que él hizo, por ejemplo, con la revista. Él hace una cosa extraordinaria con la revista, ¿ya? Y que es una idea que fomenta él, y que es a través del correo, juntamente con otros poetas en otras partes de Chile, ¿ya? Tener suscripciones a la revista. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, el homenaje a Huidobro, logra 60 ejemplares, que para esa época, para una revista local, era una cosa grande, ¿ya? Y eso es una idea que él fomenta y la cual él trabaja. Era un tipo, digamos, aplicado, que es lo que hacía. Pintora, y en la Ligua
de una cirrosis hepática, Ah, falleció en el claro. hospital Gustavo Frique, sepultado en el cementerio de La Ligua está el gran Jorge Telier. Deberíamos hacer una romería un día, ir a verlo, declamar, recitar, tomar una copa de vino ante su tumba. Sería bonito, filmarlo también, sería interesante. Podemos hacerlo. Ah, hemos quedado hace rato que íbamos a ir hasta el cementerio general, íbamos a ir todos los valientes. Llegó el día y no llegó nadie. A propósito, ¿Cuándo fue? a propósito, Pero un ¿sabes qué? concepto. Para los que tienen Face, el otro día hice esto, pues, no sé cómo se dice, pero copié, ¿cierto? Y volví a publicar en el Compartí. Face, ya, y compartí una invitación al cementerio general, no recuerdo bien quién hacía la invitación. Los ya. poetas universales. Los Poetas Universales es gratuito, ya, va a haber una actividad ahí, cultural, y se van a visitar las tumbas. Sí. Ya, y para que vamos, pues ahí aprovechamos. ¿Qué día va a ser Yo para por lo vamos? menos Pero voy, eso así fue un que- plagio que le copiaron ¿A quién? a los A los bomberos. a la Unión de Escritores Americanos y se apropiaron de ellos. Pero A mí me ahí, parece pues, si le que dieran buena- O sea, yo creo que quien lo Bueno, haga, yo- quien lo organice, pero la cosa va para el mismo Profanemos lado. la tumba para que sea un corto. Saquemos Claro, la cabeza de último, Pablo vamos Rosa, a la ponemos acá, el cráneo lo ponemos acá. Oye, Todos tienen su yayita. Rodrigo Leiva, o sea, yo te puedo hay tan pocas cosas mínimas en esta vida que son originales. Claro. Que ellos ¿Qué se robaron cosa? la ¿Qué idea. cosa no es plagio? Se lo ¿Qué copiaron. cosa no es copia? Una Todo. intertextualidad, una palabra así. Borges decía, Todo una copia. claro, una eterna transfusión, decía Sí, Borges. claro, en la Así que del vamos padre, al del padre, cementerio Vamos, amiga. y Yo también profanamos quiero la ir. tumba. Pongámonos de acuerdo. ¿Alguien trajo un poema de Telier para cerrar? Ya, compártelo en WhatsApp. Mi tumba, porque ahí voy a saber dónde voy a estar. Yo Dónde quiero voy ir a al poner. cementerio por si acaso. Sí, tengo. Sí, cerremos con un corto poema de Telier, La Soledad y... Espérate, deja que abra esta cosa. Vamos a ser colegas. Ya. Es una grabación que Ah, tengo ¿sí? aquí. ¿De Telier? Sí. Mira qué lindo. No sé si será de Telier, no tengo idea, para que te voy a mentir. Oye, tengo un librito acá de poemas de Jorge Telier. Ya, Sí, para que lean un poema. sí, por mientras ¿cómo se llama? La Merced. Son estos libritos de cabecera que yo lo encuentro espectacular y los venden en la feria de libros. Se pierden de repente, no lo encuentro. Bueno, ¿qué va a leer primero? La Mercedes, porque No, lo tiene más a mano. No, porque se me fue aquí Ya. donde lo tuve apagado. Chao, no grabo a ninguna, me voy Toma. para afuera. Toma. Ya estamos. Ahí está como una selección de los mejores. Sí, se Ah, la... ya. Sí, sí, bonito. Bueno, lo voy a leer yo lo que había buscado. Ya. Cuando yo no era poeta, Sí, qué bonito. Sí. era bailarina del gimnasio. Cuando yo no era poeta. Por broma dije que era poeta, aunque no había escrito un solo verso, pero admiraba el sombrero alón del poeta del pueblo. Una mañana me encontré en la calle con mi vecina. Me preguntó si yo era poeta. Ella tenía 14 años. La primera vez que hablé con ella, llevaba un ramo de ilusiones. La segunda vez, una anémona en el pelo. La tercera vez, un gladiolo entre los labios. La cuarta vez, no llevaba ninguna flor. Y le pregunté el significado de eso a las flores de la plaza, que no supieron responderme, ni tampoco mi profesora de botánica. Ella había traducido para mí poemas de Christian Morgenstern. Disculpame anotarle para que me corte. Menos mal. A mí no se me ocurrió darle nada a cambio. La vida era para mí muy dura. No quería desprenderme ni de una hoja de cuaderno. Sus ojos disparaban balas de amor, calibre 44. Grande las cosas. Eso me daba insomnio, me encerré mucho tiempo en mi pieza. Cuando salí, la encontré en la plaza y no me saludó. Yo volví a mi casa y escribí mi primer poema. Ay, qué bonito.
Así cerramos esta... No, pero ahora va a leer la Mercedes. Ah, no, para la Mercedes, No, ¿sí? no, ¿No? así está bien, me parece. Ya, así cerramos la tertulia del gran Jorge Telier. La idea es que se estimulen los que no lo conozcan, los que ya lo conocen, los vuelvan a visitar y nos recarguemos con el espíritu de este gran poeta. Un break y continuamos en 5 o 10 minutos. más. Merce, ven para acá, para que conversemos. ¿O vas a salir? No sé, salgamos. Ella me leyó Voy a de saludar. persona que se llamaba No me compañera. gusta interrumpir cuando